Vamos a hablar de los números primos. Como sabemos que los números primos son infinitos, podemos crear conjuntos de números primos y asimismo un universo de datos de números primos. En este caso el universo de datos U. Sobre este universo de datos U de números primos construiremos 4 conjuntos relacionados. Vemos un primer conjunto que lo llamaremos A y lo relacionamos a un segundo conjunto que lo llamamos B. De igual forma, un tercer conjunto llamado C y un cuarto conjunto que lo llamaremos el conjunto D. Sobre estos 4 conjuntos añadiremos elementos que pertenezcan al universo U, o sea, números primos. Primero vamos a señalar el área sombreada que interesa en este caso para hallar el conjunto que lo define. Entonces vemos como área sombreada este primer sector y también como área sombreada estas esquinas. Estos cuatro sectores o conjuntos representan el área sombreada al cual interesa hallar el conjunto. Vamos a añadir algunos elementos a estos 4 conjuntos. Vamos a decir que el conjunto B puede tener como elementos el número 11, también el número 17. Al conjunto C vamos a agregar como elementos el valor 13 y también puede ser el valor 7. Observe que deben ser números primos. Ya sabemos que los números primos son aquellos que solamente son divisibles por la unidad y por sí mismos. Para hallar entonces el conjunto que define toda el área que está planteada, es necesario hacer un análisis sobre el diagrama. Entonces, la clave consiste en tener una visión espacial sobre el diagrama para poder encontrar la forma más reducida de conjunto o el conjunto más simplificado, porque sabemos que es posible de distintas formas o relaciones construir un mismo conjunto o una misma área sombreada. Esta área la podemos determinar relacionando varios conjuntos. Entonces vamos a ver que otra clave es encontrar la mayor parte sombreada, y a esa mayor parte sombreada le restamos algún sector que no esté marcado y así obtener el conjunto. Para este caso veamos que estos dos sectores pertenecen a la intersección entre el conjunto B y el conjunto C. Si interceptamos el conjunto B con C, obtendremos toda esta área, que incluye este sector y este otro. Habría que restar este sector del medio. Igualmente ocurre con la intersección entre el conjunto A y el conjunto D. Es todo este sector que incluyen estas dos áreas o conjuntos, y también hay que restar entonces esta parte del centro.
Entonces sería unir estas dos intersecciones que acabamos de mencionar y restar este sector, ya que en ambos casos hay que restar este mismo sector. Y este sector, como podemos ver, corresponde a la intersección entre A, B, C y D. Si interceptamos los cuatro conjuntos relacionados, obtendremos este sector que no está sombreado. Y de ese modo vamos a definir el conjunto que define el área total. Vamos a decir que para aquellos elementos X que pertenezcan a, observe, que pertenezcan a la intersección entre B y C, entre B interceptado C, unido a la intersección entre el conjunto A y el conjunto D. Y a esta unión de estas dos intersecciones, que forma una especie de X, vamos a restar el conjunto que define el centro. O sea, aquellos elementos debe cumplir que estén ambos y además debe cumplir que no pertenezca a la intersección entre los cuatro conjuntos. Observe, para acá cualquier elemento que pertenezca a la unión de estas dos intersecciones menos estas cuatro intersecciones será un elemento que está en cualquiera de estos vectores, o sea, en el área marcada que vemos acá. Vamos a definir este conjunto total como la unión de estas dos intersecciones, o sea, B interceptado C unido A interceptado D menos A interceptado B interceptado C interceptado D. Este es el conjunto total que define dicha área. Aquí definimos como resta entre este conjunto y este otro. Recuerde que la resta se define como elementos que están en un conjunto y que no están en el otro. Entonces aquí está, en vez de aplicar la intersección, por hablar de conjunción, podemos también aplicar la definición de resta, que es mucho más sencilla de entender para el diagrama que estamos observando. Vamos a agregar algunos elementos más a los conjuntos. Vamos a decir que aquí va el 1 y vamos a agregar el valor 2 para este caso, el 2. Probemos entonces elementos para verificar cuáles pertenecen o no al área sombreada. Verifiquemos entonces con el valor 1. Entonces veamos. El 1 pertenece a la intersección entre B y C unido A y D. O sea, entre B y C, todo esto unido A y D, sí pertenece el elemento 1. Pero como debemos restar estas cuatro intersecciones, vemos que se excluye este sector, o sea, este sector sale de la unión entre estas dos intersecciones. Luego, como el elemento 1 se excluye al quitar este sector, o sea, al restar estas cuatro intersecciones, dicho valor no pertenecerá al área sombreada, ya que no pertenece al conjunto que define esa área. Veamos para el valor 2. Entonces el 2 pertenece a este primer conjunto, o sea, AB interceptado C unido A interceptado D. Todo esto unido todo esto, sí, el 2 pertenece a esta unión. Y si restamos estas cuatro intersecciones, o sea, este sector, vemos que el 2 es un elemento que continúa perteneciendo a dicha área. Luego el 2 sí es un elemento
que pertenece al sector sombreado. Si vamos a analizar otros valores que estén externos fuera de estos 4 sectores, veremos que precisamente no estarán. Por ejemplo, el 7. El 7 no pertenece ni al conjunto de arriba, o sea, a estas 4 intersecciones, y mucho menos entonces estará en el conjunto, ya que al restar un sector en donde no está, tampoco pertenecerá al conjunto. Si añadimos otros elementos en estas partes sombreadas, vemos que también cumplirán, ya que pertenecen al conjunto de arriba. Cualquier elemento de este sector o de este pertenecerá al conjunto de arriba, y al restar la intersección del medio igualmente continuarán perteneciendo. De este modo mostramos que es posible restar uniones de intersecciones con cualquier otra conjunto de intersecciones generados.